Ella es Irene Weiss, es bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, ecóloga por la Oregon State University de Estados Unidos, con un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerce además como profesora de grado y posgrado, entre muchísimas otras actividades. Su panel se titula Ecología y Participación Ciudadana. Muy bienvenida, Irene, es un placer presentarte. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Oriana, por la presentación. Muchas gracias también a Sepia por la invitación. Y la verdad es que quería justo, mira, si me permitís, antes de empezar mi presentación y compartírselas, quería hacer un comentario que me pareció muy interesante, una de las preguntas que le hicieron a María, porque, bueno, yo, aunque no parezca, soy grande, estoy por cumplir 66 años, y me acuerdo, cuando yo volví de Estados Unidos, yo todavía estaba el gobierno militar en la Argentina, y yo quería justamente hacer extensión, hacer divulgación, escribir notas para los diarios, porque me parecía muy importante. Yo aprendí que allá mis profesores de posgrado habían dedicado los viernes a la tarde de todas las semanas para hacer artículos de comunicación de la ciencia. Y yo digo, esto tiene que hacerse en la Argentina. Bueno, ¿qué te cuento? Que pasaron 2 semanas, salió una nota mía en un diario. El primer entrevistado fue mi director de tesis, porque es lo que tenía más a mano, sobre un tema del río Paraná. Y me citó un tipo de 2 metros de altura, con botas prusianas, un militar, que en ese momento estaba en la Comisión de Ciencias Biológicas del CONICET. Yo era becaria, antes de entrar en la carrera del investigador, y me dijo, señorita, le digo señora, porque yo estaba casada, siempre fui muy chiquita, nosotros le pagamos para 45 horas de investigación. Usted no puede hacer eso, de escribir en los diarios. Entonces, bueno, yo salí en ese momento del CONICET, bastante cabizbajo, y bueno, había ido con mi director, y él me dijo, no te preocupes, vas a firmar con tu apellido de casada, porque nadie te puede prohibir que sábado o domingo vos puedas hacer comunicación de la ciencia, porque obviamente nadie conocía, ni en la universidad, ni en el CONICET, mi apellido de casada. Y así fue hasta que asumió Alfonsín, donde después pude blanquear que era la misma persona. Por eso a veces me preguntan por qué figuro con los 2 apellidos. Entonces quería contarlo porque por suerte, gracias a que recorrimos un gran camino, pasaron 41, 42 años de esta anécdota que les acabo de decir. Por suerte, hoy, tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como la Universidad de Buenos Aires, todos los organismos serios, digamos, que se involucran con estos temas de participación ciudadana, hacen que la ciencia se acerque a la gente. Pero en aquel momento estaba muy mal visto. Es más, había investigadores que me criticaban por intentar hacer esto. Así que bueno, quería tomarme este par de minutitos para comentar esta anécdota, porque la gente cree que todo siempre fue así, y no fue siempre todo así. No estoy hablando de la época de mis abuelitos, estoy hablando de algo que me pasó a mí cuando era más joven. Así que bueno, ahora sí les voy a compartir la presentación que les traje. Sí, me voy en algún momento, cuando pase, tengo, bueno, una presentación con video, entonces no sé cómo estará de estable la conexión. Por ahora está bien, pero si lo llegan a escuchar bajo, por las dudas, en ese momento yo voy a ocultar la cámara, porque uno usa doble ancho de banda, ¿no? Cuando presenta con video y encima está en Zoom. Así que bueno, ahí se supone que tienen que estar viendo ya la portada de la presentación. Perfecto. No sé si la ven. Bueno, yo le puse un subtítulo, bueno, como vos dijiste bien, Oriana, Ecología y Participación Ciudadana, y le puse Comunicación de la Ciencia a través del arte audiovisual en temas ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú. Ustedes ya ahora van a entender por qué les puse este título, este subtítulo. Bueno, sabemos, por supuesto, que yo no voy a ahondar en esto porque la verdad que Andrés lo hizo súper extenso, pero bueno, más que nada les quería poner acá el objetivo de garantizar, ¿no?, la implementación plena y efectiva que tenemos nosotros acá en América Latina, de esto que ya hablaron los chicos antes que yo, Andrés y María. Y la verdad es que me parecía que tenía que traerles este proyecto que surgió en pandemia, para que ustedes vieran de qué manera se puede involucrar la población común, gente que trabaja, por ejemplo, en el arte, y que fue un poco, les diría, prácticamente por casualidad. Oriana sabe muy bien de esta
digamos, este proyecto porque en su momento hicimos varios vivos que eran bastante importantes. En un momento, en mayo, cuando estábamos en la cuarentena cerrada del 2020, me llama por teléfono el César Limonta, que es un productor escenotécnico muy importante que tenemos en la Argentina, es el especialista más grande en eventos al aire libre que hay, por supuesto estaba todo cerrado, estábamos todos encerrados, él vive en Rosario, y se formó en todas estas cuestiones escenotécnicas en Italia, y él trajo el mapping a la Argentina, bueno, es el que proyecta en el Monumento a la Bandera cuando son las fiestas patrias la bandera, o cuando fue la Copa América lo de Messi, y hace todos los eventos grandes que se hacen en Rosario, y también en toda la provincia de Santa Fe. Entonces me dijo, mira, quiero hacer un videoclip sobre las quemas, porque realmente es un desastre lo que está pasando. Le digo, sí, ni me lo digas. Y necesito asesoramiento ambiental porque no quiero hacer más daño de lo que están haciendo las quemas, quiero proyectar, tengo una idea que a ver qué te parece, es como una metáfora, quiero con una serie de luces proyectar la ribera rionegrina enfrente donde están quemando, y quiero mostrar como si estuviera siguiendo a los pirómanos con las luces, pero claro, le digo, mira, hay un problema, le digo, los animales y las plantas hay que respetar el fotoperíodo, que de noche vos los estás iluminando. Le digo, bueno, yo tengo una fórmula para evaluar el impacto ambiental. Me dijo, sí, justamente por eso te digo, porque la verdad es que no quiero no me quiero preocupar porque estoy haciendo daño, y además la municipalidad no me autoriza si no tengo un asesoramiento ambiental. Y le dije, contá conmigo, por supuesto éramos todos voluntarios, había un equipo como de 30 personas. Entonces, bueno, hicimos hizo él el videoclip, yo le hice todo el asesoramiento. Se me ocurrió a mí presentarlo en los premios Latinoamérica Verde, porque justo me habían nombrado embajadora al año siguiente por estos premios, y él no quería porque era muy complicado. Le digo, sí, presentémoslo. Le digo, la verdad que esto realmente en comunicación, en la categoría de comunicación, es algo muy importante. Bueno, se los resumo. Esto se viralizó en todo el mundo, porque después de una entrevista que le hicieron, fue todo original, hasta la canción que le hizo un integrante de la trova rosarina, Rubén Goldín. Fue todo original. Conseguimos las imágenes de Aeropro, que es una empresa muy importante que hace imágenes desde el aire, ¿no es cierto?, con drones, y también, bueno, el mayor productor de luces que había comprado justo para un recital de Roger Waters, que estaba todo cerrado, se habían suspendido todos los recitales, y dije, usa todas las luces, que nosotros las tenemos todas inactivas. O sea, se pusieron 300 metros de luces sobre la ribera del lado, digamos, santafesino, alumbrando, y había que hacer un movimiento de luces de manera que no afectara el fotoperíodo de los animales. Eso se hizo con una computadora, con una consola. Bueno, yo ahora les voy a mostrar. Y el proyecto ganó el segundo lugar, se eligió para la terna final entre miles, y le ganamos a Estados Unidos, quedamos después de Colombia, pero porque era un proyecto un poco más largo el de Colombia. Esto es un videoclip de 3 minutos, pero se tardaron meses en hacerlo, y se presentó en las redes sociales en octubre, noviembre del 2020, y el premio fue al año siguiente. Bueno, todo esto se hizo en pandemia. Yo les voy a mostrar, yo ahora me voy a ocultar la cámara, a ver si puedo parar mi video, porque tengo miedo. Ustedes me dirán, si no se escucha bien, no se preocupen, porque yo después les puedo pasar el link, y tal vez cuando hagan la edición del video lo pueden agregar el link para que la gente que quiera entrar, está en mi canal de YouTube, lo pueda ver. Bueno, quiero que presten atención, porque realmente me parece a mí que es una forma que, sin golpes bajos, de mostrarle a la población y que la gente se involucre y participe. Por supuesto, todo el mundo allá participa y se involucra, pero estoy hablando a nivel general y a nivel mundial, no solamente a los rosarinos que les afecta el humo cuando se quema enfrente, ¿no? Así que bueno, lo dejo correr, son 3 minutos 23 segundos. Soy un animal.
quedado los nidos de mi corazón. Veo la sangre en el río. Fuego en las manos, fuego en la boca. Entre las llamas el diablo sopla. Humo en el aire, cenizas flotan. Hombres sin alma entre las sombras. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los niños de mi corazón? Veo la sangre en el río. Después, en realidad, lo que nosotros tenemos acá, esto es un video casero que me mandaron, en realidad lo hicieron con plano secuencia, esto lo editamos un poco porque lo que yo tenía que comprobar era que realmente habían hecho todo lo que yo les dije, que las luces se movieran con cierta rapidez para no afectar justamente el fotoperíodo de los animales y las plantas, que como sabemos no tienen reloj, entonces de noche, bueno, tienen su metabolismo propio y no se los puede afectar. Se los voy a pasar también, también dura 3 minutos, es muy cortito, a ver, voy a compartir el sonido, ya está. Y para que vean cómo, a ver, cuando se hizo el video, no en el ensayo, que es en este caso cuando se filmó este backstage, cuando se hizo el video definitivo en alta definición, que es el que les mandé recién, este es un poco casero, ahí sí se cortó el tráfico hasta la prefectura, colaboró porque hubo que cortar el tráfico de los barcos, como todos sabemos el Paraná es la hidrovía, entonces, bueno, en este caso con los ensayos no, entonces, pero quiero que acá vean la consola, imagínense trabajar en cuarentena cerrada, con doble barbijo, con alcohol, con los permisos, fue todo un caos, o sea, realmente César es un tipo que cuando se le mete algo en la cabeza, como todo artista, lo lleva a cabo, y me parece que el arte tiene que jugar un rol muy importante en la comunicación de la ciencia para que la gente pueda participar, porque no se involucra si no conoce, si no ve las cosas, ¿no? Así que bueno, ahora les voy a pasar también, que son 3 minutos más.
Bueno, eso era simplemente para que vieran un poco cómo se hizo y cuando se hablaba de la sangre en el río, en la canción, bueno, mostrar en rojo con los reflectores, cuando se hablaba después de otros temas en general, mostrar la bandera argentina. Y bueno, ahora les voy a contar un poco digamos, por qué nosotros insistimos tanto con hacer esto, ¿no? Bueno, la situación, no hace falta que les detalle la dramática que fue y que es. Yo estuve el mes pasado en la Feria del Libro de Rosario, invitada por el municipio, y la verdad es que no se podía respirar. Lo viví personalmente. Lo que pasa es que acá los medios se empiezan a ocupar cuando llega, los medios nacionales, o los medios importantes de los multimedios, se empiezan a ocupar del problema cuando llega a Buenos Aires, el olor del humo, ¿no? Entonces, realmente hay que tener en cuenta un poco la situación dramática que estamos viviendo en la cuenca del Paraná, que es lo que se ve acá de manera, digamos, más demarcado, más clarito. Es el segundo río más importante de América del Sur, no es como los libros de geografía dicen que es el tercero después del Amazonas y el Orinoco, eso no es cierto, porque los ríos hay que considerarlos por la extensión y no por el caudal que descargan en el océano, y el Paraná tiene 4.000 kilómetros desde las nacientes hacia la desembocadura, y tiene una característica muy importante en el tramo argentino, y es la siguiente. Supuesto el Pantanal del Mato Grosso, que ahora está prácticamente seco, que es el que alimenta el río Paraná, nuestro principal afluente, nosotros estamos viviendo un tercer año consecutivo de una bajante histórica tremenda que no se vivía desde hace 80 años, pero esta bajante no es, como dice la mayor parte de la gente y como replican a veces los medios de comunicación, que es solamente por el cambio climático. Por supuesto que el cambio climático existe, nadie va a negar eso, pero nosotros tenemos un modelo de producción insustentable desde hace mucho tiempo y muchos de los cultivos que digamos, que se siguen, esto no me cabe la menor duda que es una cuestión de falta de conocimiento, no es una cuestión de que nadie quiera hacerle daño a nadie, sino que esto ocurrió. Cuando el agua sobra en el río Paraná, no es problema, casi siempre sobró. El 75% de la población argentina, de acuerdo al último censo, vive, fíjense lo que era antes el Pantanal del Mato Grosso, con estas lagunas, un verdadero delta interno de altura, ¿no? Cuando había agua. Entonces, en el Valle de Inundación del Paraná, se da una situación, yo les decía, muy, muy característica. La primera característica importante que tenemos es que cuando desemboca el río Paraguay en el río Paraná, esto es un brazo simplemente, este sería el brazo principal del Paraná y esto es el río Paraguay. Se ve al revés porque esto está tomado desde un avión que iba desde Asunción a Buenos Aires, así que está al revés de cómo se ve en el mapa. O sea, de este lado está el Paraguay, de este lado el río Paraná. Entonces, si nosotros vamos yendo hacia Buenos Aires, lo que vemos es que las aguas no se mezclan, porque el río Paraguay recibe en el último tramo, antes de desembocar en el Paraná, en el territorio argentino, recibe al río Bermejo, que viene con una cantidad de sedimento tremenda, que es justamente es lo que le da el color marrón al río de la Plata, ¿no? Al estuario. Entonces, recién después de muchos kilómetros, como 450, 500 kilómetros aguas abajo, ya está el valle de inundación del lado, digamos, de las provincias de Formosa y de Chaco y del norte de Santa Fe, lo que sería la caña de la Bota de Santa Fe. Recién ahí, un poco aguas abajo, donde se ve el valle de inundación de ese lado, ahí se empiezan a mezclar las aguas. Y una característica importantísima, esto está hecho a mano alzada, con plumín y tinta china, una característica importantísima que tiene el río Paraná, si bien no es el único gran río del mundo que tiene valle de inundación de un solo lado y no de los dos, sí es el único río en el mundo que tiene un valle de inundación que cambia de una ribera a la otra. Fíjense que yo digo ribera y no costa, porque desde el punto de vista de la limnología, de la ecología acuática continental, costa es de mar. Los ríos tienen ribera, no tienen costa. O sea que todo lo que nosotros llamamos costanera se tendría que llamar la ribereña, ¿no? En Buenos Aires, en Corrientes, en Rosario. Pero bueno, eso es un detalle semántico que quizás acá no tiene demasiada importancia, pero sí lo que es importante es ver que el valle de inundación, cómo se va ensanchando y cómo, por una cuestión de hidrogeomorfología, o sea, una característica del relieve, del terreno, cómo cambia de un lado hacia el otro. O sea, acá tenemos todo el valle de inundación de este lado, que sería la parte del norte de Santa Fe, por supuesto Formosa, Chaco, y cuando llega a la desembocadura del río Carcarañá, si ustedes siguen más o menos una línea recta del trayecto del río, siguen el mouse, ven que acá se forma un ángulo obtuso ligeramente mayor de 90 grados,
Y esto hace que, por la fuerza de Coriolis, lo que antes erosionaba de este lado y depositaba enfrente, empieza a hacerlo al revés. O sea que cuando yo ya estoy en Rosario, bueno, acá no está dibujado Victoria, pero tenemos enfrente a Victoria, ya el valle de inundación pasó del otro lado. Fíjense que acá Santa Fe sabemos que es muy bajo, que cada tanto se inunda, cuando no ahora que estamos en una sequía extrema, pero cuando hubo inundaciones, Paraná tiene ligeramente una barranquita un poco más alta, y eso se invierte, porque donde está el Monumento a la Bandera en Rosario, ya la barranca está de ese lado, y enfrente es la zona baja, que es la zona que se está secando y que se está quemando, ¿no? Intencionalmente, todos sabemos que es una quema intencional. Entonces, si miramos un perfil, acá se ve cómo se triplica el valle de inundación, ¿no? De Corrientes. Corrientes tenemos una barranca un poco más importante, hacia el lado chaqueño, después acá hubo que hacer un corte, porque si no, no entraba en el dibujo. Acá va al doble, el río ya tiene doble brazo, o sea, tenemos lagunas isleñas, ¿no? La barranca de la ciudad de Paraná, y si uno va por el túnel subfluvial, ve que desciende de Paraná hacia Santa Fe, que es una zona baja, y en Rosario pasa exactamente lo contrario, ¿no? Acá ya tenemos digamos, el valle de inundación, el valle aluvial triplicado, y la barranca está del lado rosarino, del lado santafesino. Bueno, esto es importante y por qué yo insisto tanto con que se conozca este problema tremendo de las quemas, y ahora, bueno, sabemos que hay para este jueves otra sesión convocada, pero también la Comisión de Agricultura y Ganadería otra vez del Congreso está tratando de frenarla. Yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná en una época en que no existían los chips, y ahora se colocan como si fuera con una brochadora delante de la primera aleta dorsal, en el caso de que tengan doble aleta dorsal de la primera, y si no, bueno, de la única que tengan, se coloca un microchip que los llevan bajo la piel, como los perros, como los gatos, ¿vieron? Como las mascotas, como se ponen ahora en veterinaria, el chip con todos los datos de la mascota. Bueno, en el caso de los peces, uno puede marcarlos de la misma manera y seguirlos desde un escritorio tranquilamente por GPS, porque afortunadamente ya la Argentina tiene satélites propios. Cuando yo hice mi tesis no teníamos satélites propios, había que usar imágenes del Landsat o de cualquier otro satélite de la NASA, y usábamos unas marcas muy, muy primitivas, que fue una idea que se le ocurrió al doctor Boneto, que fue mi director de tesis, un investigador superior del CONICET ya fallecido, santafesino, que él compró muchos metros de la manguerita cristal que se usa para ponerle suero a los pacientes en los hospitales, y mandó al CONICET a hacer estos papelitos con los datos que había que completar en el caso de que un pescador deportivo comercial sacara un pez con una marca, ¿no? Acá tenía una tanza y había que sacarlos con una red, y desde una embarcación, con un veterinario, nosotros le poníamos una inyección a los peces, lo poníamos en un tacho con la misma agua del río para que se tranquilizaran, una inyección de antibiótico y digamos, un sedante. Una vez que se recuperaban, con una aguja de colchonero, le poníamos con un nudo tipo alondra, como se ponen los sellarpes los flecos en los sellarpes de las bufandas, ¿no? Como usan la gente que hace macramé, y se quedaba la marca colgando. Y esto cuando el pez se sumergía, desaparece, en el agua no se ve la marca. Pero hubo que hacer toda una campaña, no había internet, no había redes sociales, hubo que hacer toda una campaña en todos los lugares públicos, no solamente, digamos, los lugares donde la gente no paga, sino también los lugares donde hay público, aunque sean privados, por ejemplo, los bancos, los sanatorios, digamos, los teatros, los cines, además de las estaciones de micro, de los aeropuertos. Esto se hizo en Argentina, en Paraguay y también en Brasil, para que si un pescador deportivo comercial sacara un pez, supiera qué hacer con esa marca. O sea, tenía que mandarlo por correo a alguno de los 3 institutos que estábamos trabajando con este tema. Uno era la Universidad de Buenos Aires, donde estaba yo, otra el INAL, Instituto Nacional de Limnología, en Santo Tomé, Santa Fe, y el otro el Centro de Ecología Aplicada al Litoral, el CEPOAL, Corrientes, que esos son 2 institutos, unidades ejecutoras del CONICET. Entonces, sobre la base de eso tuvimos una recaptura bastante importante, lo hicimos estos son los peces migradores más importantes de Paraná, pero lo hicimos con el sábalo y con el dorado. Entonces, gracias a eso pudimos saber
cuál era la ruta de estos peces, y sabemos que es indispensable para ellos tener los humedales, lagunas de inundación del Valle del Paraná para reproducirse, porque se adaptaron a lo largo de la evolución de esa forma. Estos tamaños de dorado, estos son fotos de hace muchos años, en la época de mi tesis, hace 40 años, estos ejemplares ya no se encuentran ya prácticamente más en el río Paraná argentino. Y además hay que decir que el dorado tiene un valor ictiopaleontológico importante, porque tiene toda esta forma de la cabeza muy parecida como eran los peces primitivos acorazados, o sea que tiene un valor como, entre comillas, fósil viviente, como relicto evolutivo. También, bueno, por supuesto, los pacúes, fíjense, los surubíes que había en esa época, el pintado, que es más grande que el rayado, que es la otra especie, ¿no? Fíjense estos tamaños, esto es una revista Aire y Sol de esa época, ¿no? O sea, ya no se encuentran estos tamaños de estos peces, ¿no? En la fiesta nacional del surubí, este es el rayado, que es la otra especie de surubí que es más pequeño, pero tampoco se encuentran. Y el sábalo también tiene una merma importante. El sábalo es un pez que no es muy rico, pero se usa mucho para alimento balanceado, ¿no? Se hace harina de pescado con el sábalo. Y bueno, ni hablar de los patíes o de los manguruyúes, que ya prácticamente no existen, ¿no? Yo voy seguido a Rosario y hablo con las cooperativas de pescadores y la verdad que la situación es alarmante. Bueno, entonces lo que hacen estos, bueno, esto es como mi tesis estaba en inglés, perdón, pero bueno, esto es digamos, una representación esquemática de lo que fue la recaptura, ¿no? Entonces, en la recaptura nosotros nos dimos cuenta que, de acuerdo al lugar y al tiempo que recorrió, o sea, al espacio que recorrieron y al tiempo que transcurrió, sabemos que se alimentaban en la boca del Río de la Plata o se alimentan, ¿no? Porque no es que todavía se extinguieron, sino que están sufriendo, está pasando una situación dramática, pero bueno, estamos a tiempo de frenar esta merma terrible de biodiversidad y que se puedan recuperar. Se alimentan en la boca del Río de la Plata, les decía, y en el delta. Después, una vez que están maduros sexualmente, van hacia aguas arriba, buscan aguas más oxigenadas, con fondo más pedregoso, cerca, por ejemplo, digamos, de las cataratas del Iguazú, y ahí, como tienen fecundación externa, las hembras depositan los óvulos, los machos el esperma, se forman los huevos, y eso está muy sincronizado con la creciente y con la bajante del río Paraná, de la bajante y la creciente histórica, porque el río Paraná, históricamente, tenía 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Estoy hablando antes de la era de las represas de Brasil, de la década del 50 del siglo XX, y mucho antes de todo el daño, digamos, que se hizo con la seca de los humedales y la quema, ¿no? Entonces, bueno, estos peces, una vez que entraron a las áreas de crianza, que sería el Valle de Inundación del Paraná, que acá, como les decía, está de un solo lado, tenemos de un solo lado, de un lado del otro, pero siempre de un solo lado, a diferencia de algunos otros grandes ríos del mundo, es el área de crianza, donde permanecen, de acuerdo a la especie, 1 o 2 años. Entonces, cuando viene el año siguiente, de nuevo, la creciente, o sea, en ese momento quedan desconectadas las lagunas del Valle de Inundación del canal principal del río por la bajante. Entonces, quedan en una zona de lagunas, de humedales, donde tienen insectos, caracoles, cangrejos, se pueden esconder en la vegetación palustre, por ejemplo, digamos, los juncos, o las plantas acuáticas flotantes como el camalote, y quedan al resguardo de los peligros de los grandes predadores del canal principal del río. Y al año siguiente, con la creciente, y después la bajante, son arrastrados, una vez que ya tienen un tamaño acorde, digamos, a un adulto, hacia el río, y van aguas abajo a alimentarse otra vez al delta o al río Paraná, y viene una segunda generación, así sucesivamente, ¿no? Acá dice lagunas, madrejones del Valle de Inundación. Bueno, entonces esto por supuesto está absolutamente frenado. Fíjense que nosotros ya esto lo alertamos en la década del 80. El doctor Boneto, me acuerdo que hizo un reclamo fuerte en Cancillería, porque había un mal manejo de los embalses aguas arriba, y por suerte Brasil esto después lo corrigió. Pero fíjense que nosotros en este momento nos dimos cuenta, bueno, acá hubo en diciembre, esto es de enero a diciembre, y con la altura hidrométrica del río, ¿no? Esto que ustedes ven en línea de guión, estos son gráficos que por supuesto no había computadora. Yo hice mi tesis a máquina de escribir, no había computadora, esto está hecho todo con plumín y tinta china, y mi madre era arquitecta, entonces yo le robaba los letrógrafos y el letraset para poner los números, las letras, todo lo que no podía conseguir, porque no tenía forma de hacer otra letra que no fuera la máquina de escribir. Entonces,
Fíjense que acá, bueno, en diciembre del 83 había habido justo un niño, o sea que este enero, febrero y marzo fue muy fuerte, y bueno, era importante, realmente está creciente, y dijimos, bueno, ya va a pasar el fenómeno del niño. Después vino una bajante en el momento en que el río tenía que crecer. Esto que ustedes ven acá, que está repetido en todos los gráficos los 3 años consecutivos, es la creciente y la bajante del Paraná histórica. Esto fue representado por un funcionario del Servicio de Hidrografía Naval, que se llamó Francisco Soldano, que hizo 2 volúmenes, La Red Fluvial Argentina, donde hizo un libro dedicado, digamos, a todos los puertos fluviales de la Argentina, excepto los del Paraná, y otro de los volúmenes solamente con los puertos del río Paraná, ¿no? Por la importancia que tiene nuestra columna vertebral hídrica, que es el Paraná. Fíjense que después el río en bajante nunca volvió a bajar. Después al año siguiente fue caótico porque hubo una creciente permanente, excepto al final, que bajó, y acá hubo una bajante histórica a principios del 86. Bueno, después de este, después no bajó. Bueno, y así se fue repitiendo, o sea que nunca se pudo reproducir realmente hasta que Brasil reconoció, digamos, el problema y empezó a manejar, de acuerdo a lo que decía el Tratado de la Cuenca del Plata, los embalses, no a su antojo, de acuerdo a cómo necesitaba el agua, sino siguiendo más o menos, ¿no?, la creciente y la bajante del río. Entonces, más o menos esto, cuando empezó la década del 90, mejoró. Pero ¿qué pasó? En los 90 entra la soja. Acá, discúlpenme, yo sé que hay muchos ingenieros agrónomos, pero yo como ecóloga acuática esto lo tengo que decir. El doctor Boneto murió y él lo repetía, así que yo me considero un poco su sucesora, como para seguir educando con respecto a esto. Y me acuerdo perfectamente cuando él alertó al gobierno nacional en la época de Menem que no dejara entrar la soja, porque no era ese oro verde tan maravilloso que todo el mundo pensaba que era. Y bueno, por supuesto nadie le dio ninguna importancia, nadie lo escuchó. La soja, ustedes saben, es un cultivo que toma mucha cantidad de agua del terreno, y entre ellos también hay monocultivos forestales como los pinos, también, que pasan más o Perdón, menos. Sí, perdón, Irene. ¿Me escuchás? Sí, ¿se escucha? sí. Perfecto. Te voy a pedir si podemos hacer un resumen, un cierre, que tenemos al próximo panel Sí, esperando. ya termina la diapositiva. Sí, Podemos igualmente dejarlo sí, para lo último. tenía Para unas más fotos tarde. finales para mostrarles Sí, sí. realmente la situación dramática que la gente tiene que conocer. Estas fotos que son de un santafesino que trabaja para National Geographic, que me las facilitó. Y bueno, simplemente contarles por qué la ley de humedales es tan importante. Y yo ya no puedo explicarles estos conceptos a mis alumnos de ecología, ni tecnología, ambiente y sociedad, y en los cursos que doy, de los paradigmas de estudio de los ríos, porque no existe más esto. Ya esto no existe más en el río Paraná. Así que bueno, les agradezco un montón, y nada más quería mostrar esas fotos finales.